Hoy en Guerra al Rojo, tus números siempre en verde, seguimos viajando por Mesopotamia. Hasta ahora hemos conocido al escriba que apuntaba a las primeras cuentas, a una madre que administraba cebada y a un pastor que tuvo que decidir si prestaba parte de su rebaño. Pero hoy vamos a una boda. La boda que comenzó ante un escriba, matrimonio, dote y patrimonio en Mesopotamia. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, fundador del Museo de la Economía de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Aunque me has advertido, Luis, de que no espere flores, fotógrafo, ni tampoco barra libre esta vez. No, Marcos, no esperes eso y mucho menos una lista de bodas para que los invitados te paguen los cubiertos, porque hoy entramos en una casa de la antigua Mesopotamia, piensa que es hace unos 4.000 años aproximadamente, que ya ha llovido, hay expectación, familiares entrando y saliendo, en fin, hay alimentos preparados lógicamente para la celebración y hay dos jóvenes pues que van a empezar una vida juntos. Pero antes de compartir casa, comida y futuro, pues las familias deben resolver algo muy, muy importante, que eran las condiciones económicas del matrimonio. Porque en Mesopotamia, pues bueno, casarse era una relación personal, evidentemente, como las de hoy, pero también era un acuerdo familiar, legal y patrimonial. O sea que el amor podía estar presente, pero las cuentas pues tenían que estar claras, ¿no? Pues totalmente. Y vamos a pensar una joven llamada Amaya, pues que la situación está inspirada en lo que conocemos, lógicamente, por las tablillas de barro y por los contratos conservados a nivel arqueológico. Y bueno, pues Amaya vive con sus padres, su familia lleva años preparando determinados bienes para que cuando llegue el momento de casarse, pues bueno, todo lo que es el tema de ropa, de utensilios, de recipientes. También habría cosas de plata, seguramente, muebles o incluso alguna persona pues dependiente en los hogares más acomodados, porque lógicamente también había que hacerse cargo de los mayores. Bueno, pues ese conjunto pues forma parte de lo que ella aporta al matrimonio. Y no es simplemente un regalo bonito, es patrimonio, es protección, es una parte de los bienes familiares pues que va a acompañar a la mujer al comenzar su nueva casa. Eso sería la dote. Sí, pues se le ha llamado en muchas épocas así, pero bueno, aunque debemos tener cuidado porque las costumbres cambiaron mucho, ¿no? Según la ciudad, la época y la posición social que había. Piensa que Mesopotamia no fue un país único durante 3.000 años, con las mismas normas y con las mismas costumbres. Hubo ciudades, hubo reinos, había varias lenguas, o había varias leyes también, y había costumbres distintas, lógicamente, pero sí que era habitual pues que el matrimonio, pues bueno, podía incluir transferencias económicas desde ambas familias. O sea, la familia de la novia podía aportarte bienes, pero la del novio también podía entregar regalos o una cantidad acordada. Y claro, todo esto, pues bueno, podía quedar escrito además ante testigos. Entonces, Luis, no era simplemente nos casamos el sábado y ya veremos cómo salimos adelante, ¿no? Eso te suena, ¿verdad? Pues no, el ya veremos financiero es moderno, pero es verdad que la factura que tenemos que pagar cuando te casas, pues bueno, sigue siendo la misma, ¿no? Así que aquellas familias sabían que crear un nuevo hogar pues exigía recursos, había que tener cosas, ¿vale? Y había que disponer de alimentos, de herramientas, de ropa, de espacio para vivir, incluso de medios para trabajar, ¿no? Entonces, el matrimonio no empezaba solo con una promesa sentimental, sino que al final tenía que haber una base material sí o sí, y esto nos lleva a un sitio, ¿vale? Que es un poco incómodo el tema porque, y además lo evitamos muchas veces, que es que el amor es muy importante, pero el amor no te va a pagar el alquiler, ni te va a llenar la nevera, ni te va a cancelar las deudas. Oye, ¿y se hablaba abiertamente del dinero antes de que se produjera la boda? Sí, por supuesto, Marcos. O sea, es que... Y en algunos casos se hablaba delante de un escriba. O sea, imagina la escena. O sea, las dos familias están reunidas, un escriba está sentado con una tablilla de arcilla, una tablilla de barro, pues que todavía está húmeda, está ahí con el puntero para empezar a apuntar, y bueno, se van enumerando los bienes, las obligaciones y las condiciones. Y hay testigos. O sea, se dejan claras pues determinadas consecuencias si el matrimonio se rompe. Y el matrimonio entraba en el terreno de la ley porque había personas y había patrimonios que había que proteger. Piensa que lo que se aportaba en esa situación era patrimonio que probablemente les hubiera costado muchos años el conseguirlo. Muy, muy curioso. Nosotros solemos pensar que hablar de dinero antes de casarse es como poco romántico, ¿no? Casi que hasta de mala educación incluso, o que no estamos acostumbrados a ello, quizá. Estoy de acuerdo, Marcos, pero también te digo que el no hablarlo puede ser todavía menos romántico. O sea, hay muchas parejas actuales pues que conocen perfectamente
el restaurante favorito de tu pareja, conoce la serie que le gusta y hasta cómo toma el café, ¿vale? Si es con azucarillo, con sacarina o lo que sea. Pero nunca han hablado en serio de ahorro, de deudas, de vivienda, de hijos o de reparto de gastos. Y claro, luego llega la convivencia, el día a día. Y la convivencia, Marcos, pues tiene una extraña capacidad para convertir una simple discusión de quién compra el detergente o lo que sea en una crisis diplomática internacional. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es bueno hablar estas cosas antes. ¿Y quién administraba los bienes que eran aportados por la mujer en este caso? Pues mira, dependía del contexto jurídico y familiar, pero esa dote que decías antes pues tenía una identidad reconocible y podía ofrecer cierta protección económica. ¿Qué quiero decir? Pues que en diferentes épocas se establecieron las reglas sobre su uso, sobre la devolución en caso de separación, claro, porque también había separaciones en esa época. Luego, no debemos tampoco idealizar aquel mundo, o sea, es verdad que la posición de la mujer estaba limitada por unas estructuras patriarcales y, bueno, en fin, las condiciones no eran iguales para todos, lógicamente, pero tampoco debemos imaginar a las mujeres mesopotámicas como si fueran figuras simplemente ajenas a la economía. O sea, los documentos que se han descubierto pues muestran que las mujeres evidentemente tenían bienes, realizaban operaciones, administraban patrimonio o participaban en actividades comerciales, sobre todo en determinados lugares y en determinados periodos, ¿no? Y bueno, la economía doméstica no era un asunto exclusivamente del hombre, o sea, eso hay que dejarlo claro, porque parece que bueno, que hemos descubierto el feminismo en esta época, cuando en realidad pues las mujeres ya se hacían valer también en épocas pasadas, como debe ser además. ¿Y qué ocurría con las falsas promesas? ¿Qué pasaba si una familia prometía una cosa y después no cumplía aquello que había prometido? Pues mira, Marcos, precisamente para eso estaba el contrato y los testigos. ¿Te acuerdas que te decía antes que podía haber testigos, tenía que haber un escriba? En fin, la escritura lo que hacía era aportar memoria y prueba. O sea, esto es lo que hemos acordado y está por escrito, ¿no? Y si alguien decía, yo es que nunca prometí esas 5 medidas de plata, que era como se hablaba en la época, bueno, pues aparecía la tablilla que te sacaba los colores. Y la tablilla, pues como ocurre hoy con un contrato en papel o online, pues tenía la desagradable costumbre de recordar exactamente aquello pues que uno preferiría olvidar. Entonces el matrimonio también contribuía a unir las familias y los patrimonios. Muchísimo, muchísimo, porque en muchas sociedades antiguas piensa que casarse no era solamente unir a dos individuos, sino que era crear una alianza entre casas, o sea, entre familias, ¿no? Entonces, bueno, podía fortalecer relaciones económicas, asegurar la descendencia, conservar propiedades, organizar nuevamente el trabajo, incluso aumentar la protección familiar. La casa al final era una pequeña unidad productiva como tal, ¿no? Y allí se almacenaba, se cocinaba, se tejía, se criaba a los hijos, se cuidaba a mayores y a menudo pues también se desarrollaban actividades económicas. Por tanto, elegir pareja y organizar un matrimonio pues también era decidir cómo funcionaría una nueva empresa familiar como tal. Pero esto casi que suena un poco hasta un frío, ¿no, Luis? Sí, claro que suena frío, pero puede sonar frío porque hoy tendemos más a separar amor y economía como si vivieran en habitaciones distintas, pero luego ambos se encuentran todos los días en la cocina, ¿eh? O sea, al fin de cuentas pensamos que esto va de cada uno. No, es que esto es una unidad económica. La economía doméstica está llena de emociones y el dinero representa seguridad, esfuerzo, autonomía, miedo, generosidad y poder, todas las cosas a la vez. Por eso las discusiones económicas en una pareja pues casi nunca tratan solo sobre euros. O sea, cuando alguien dice, es que gastas demasiado, pues es como si te dijera, oye, que tengo miedo de que nos gastemos la pasta y que no estemos seguros en el futuro. O cuando alguien dice, pues nunca quieres disfrutar, ¿no? Como reprochando eso, ¿no? De que nunca quieres gastar en disfrutar. Bueno, pues ojo, porque el día de mañana ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Así que hablar de dinero al final es hablar de proyectos y es hablar de temores también, lógicamente. Oye, esto me hace plantearme qué cosas podemos aprender de estas bodas mesopotámicas sin copiar un sistema que al fin y al cabo pues, es de hace 4.000 años. Pues mira, Marcos, pues podemos aprender que lo primero, que formar una pareja pues también exige pues construir un acuerdo económico, aunque como bien decía suena frío. No hace falta llamar al escriba ni grabar las condiciones en tablillas de barro, pero sí conviene hablar de esto con claridad en 5 apartados muy concretos y te los delimito. O sea, la primera, pues hablar entre nosotros qué deudas tenemos cada uno.
Claro, cuando tú firmas en un matrimonio te estás haciendo cargo también en determinada medida, no quizás todo jurídicamente, pero sí emocionalmente, pues y sentimentalmente, de las deudas que tiene tu pareja. Segundo, ¿cómo se van a repartir los gastos entre nosotros? La tercera, ¿cuánto se quiere ahorrar al mes o al año? ¿Qué vamos a guardar mes a mes? La cuarta, ¿qué proyectos comunes existen? O sea, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Qué objetivos tenemos de vida? ¿Qué queremos hacer el día de mañana? Y la quinta, pues, ¿qué parte de esa autonomía económica va a conservar cada persona? Porque, bueno, pues hay muchas cosas que decidir en ese aspecto también. ¿Y qué es mejor, cuentas juntas o separadas? Ya ves, ya sabía yo que ibas a ir por ahí, ¿ves? Pues mira, Marcos, pues no hay una fórmula universal en esto. O sea, puede haber pues una cuenta común para los gastos familiares y luego cuentas personales para que cada uno mantenga su libertad. O sea, puede estar todo unido si existe plena transparencia, pero puede organizarse también de muchas maneras. Lo importante no es el sistema que elija, sino que lo importante es pues que ambos sepan cuál va a ser ese sistema, o sea, que lo decidan entre ellos, ¿no? Y una pareja, pues sinceramente no debería descubrir su modelo económico pues en mitad de una discusión, que suele ser lo que pasa al final cuando pasa el tiempo. ¿Qué ocurre con el patrimonio que uno ya tenía antes de casarse? Pues mira, también debe hablarse con naturalidad y cuando sea necesario, pues también asesorarte con un abogado a nivel jurídico y poder organizarlo también. Hablar de patrimonio no es desconfiar del otro, sino que es proteger también a las personas y evitar conflictos futuros. O sea, los mesopotámicos lo tenían claro, cuando se mezclan familias, afectos y bienes, la memoria simplemente no es suficiente, pues hace falta claridad y sobre todo por escrito. A mí me da la sensación de que hemos progresado mucho tecnológicamente hablando, pero al final seguimos evitando las mismas conversaciones, ¿no? Sí, no te quepa ninguna duda, Marcos. O sea, ahora tenemos banca digital, además tú con tu insultante juventud lo sabes perfectamente. Tenemos banca digital, tenemos transferencias bancarias inmediatas, aplicaciones en el móvil para compartir gastos y para hacer un montón de cosas, pero claro, seguimos entrando al final en relaciones y en parejas sin saber qué piensa el otro sobre el dinero y claro, luego queremos resolver esto en 5 minutos con conversaciones pues que deberían haberse tenido meses antes. Bueno, Luis, vamos a ir cerrando. ¿Qué frase nos llevamos hoy de esta boda mesopotámica? Pues mira, que una pareja no comienza a construir su futuro el día de la boda. O sea, empieza el día en que se atreven a hablar con sinceridad y con soltura de dinero, de trabajo, de responsabilidades, de objetivos y de sueños compartidos. Y en Mesopotamia, pues todo eso lo escribían en una tablilla de barro. Hoy podemos hacerlo pues hablando alrededor de una mesa, pero la enseñanza es la misma. El amor une, pero la claridad en todas estas cosas pues ayuda a que esa unión al final no se rompa por las cuentas. Hace 4.000 años, antes de compartir techo, dos familias se sentaban ante un escriba para decidir cómo empezaría el nuevo hogar. Quizá nosotros, con nuestra modernidad, deberíamos recuperar al menos una parte de aquella sensatez. Museo de la Economía, las finanzas de ayer, los consejos para tu dinero de hoy. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, fundador del Museo de la Economía de Zaragoza, muchas gracias como siempre y buenos días. Gracias a ti, Marcos. Buena semana.